Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Hoy de nuevo estamos en Lunes con las Artes con una invitada muy especial. Ella es Natalia Arango Domínguez. Natalia es diseñadora industrial, especialista en docencia universitaria en lógica y técnica de la forma. Actualmente también es estudiante de la maestría en historia de la Universidad Tecnológica de Pereira y trabaja como docente de la Fundación Universitaria del Área Andina de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes. Para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Universidad del Valle es todo un honor tenerte hoy en este espacio de Lunes con las Artes que se ha configurado precisamente como un espacio de diálogo en torno a las artes visuales con expertos, estudiantes, profesionales a nivel nacional e internacional. Así que Natalia, de entrada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por querer compartir con nosotros en este espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar en este espacio y también por la invitación que me realizaron. En este ratico que vamos a compartir, traigo una presentación, no sé si es una conferencia o más bien una abrebocas, porque entré en ese conflicto si trabajaba la particularidad o me iba con una generalidad, y concluí que la generalidad podría generar abrebocas, inquietudes, podría permitirles a ustedes indagar acerca del arte textil, que es un arte que todavía está reclamando ser estudiado, ser evidenciado, ser teorizado. Bueno, la charla se llama Escenarios del textil en el ámbito artístico colombiano, contemporáneo, y voy a tocar, claro que sí, a Colombia. En esta primera obra que ustedes ven a la izquierda, hace parte del Salón Virtual de Fotografía con Imagen e Intervención Textil que el Centro Argentino de Arte Textil convocó este año, pues con el objetivo de generar obras que dialogaran en torno al coronavirus, a la pandemia y a la vida en cuarentena. Como ya lo había anunciado, mi eje central es el textil y la fibra, que va a permear tres ambientes o tres escenarios muy importantes en la historia, como es el arte, la artesanía y el diseño. Si bien no voy a profundizar en ninguno, quiero hablar de algunos acontecimientos, algunas y diferencias entre el textil, que va a estar de la mano, va a estar pues, más vinculado a la artesanía, al arte o al diseño. Poco a poco, la categoría de arte textil va a ir ganando su espacio en el escenario del arte y vamos a encontrar otra característica importante, y es la simetría que se va a producir en la valoración del trabajo textil con respecto al género, que eso también va a marcar la historia de esta manifestación artística. Paralelo al arte, el diseño y la artesanía, vamos a encontrar que la historia cultural va a ser otro elemento de entrada muy importante cuando hablamos de arte textil, por su vinculación con la tradición, por su vinculación con lo popular, con lo tradicional, con los rituales, y también toda la inspiración que han tenido los artistas en el arte de los nativos, en el arte de esas culturas que van a conversar entre la historia del arte y la historia cultural para encontrar nuevos escenarios y nuevas narrativas. Es importante recordar que la historia no es estática, la historia se va modificando. Si bien ya han ocurrido los hechos, los acontecimientos, pues es misión de nosotros y es misión de todos desde diferentes áreas tratar de encontrar nuevos enlaces, nuevas narrativas, nuevas construcciones interdisciplinarias. Y el arte textil es eso, el arte textil apenas se está constituyendo, apenas se está consolidando como teoría y está ofreciendo nuevas miradas con respecto al arte. Voy a remitirme a ese punto de inicio en la prehistoria, cuando esos pueblos aborígenes descubren la aguja, desarrollan la aguja y a partir de él pueden generar tantas materialidades para su vestido, como ellos, gracias al traje, gracias a la costura, pueden ponerse en un traje y a partir de ahí, pues protegerse del frío, que esa va a ser una de las
de las funciones prioritarias del textil, como lo plantea el teórico James Leiber en su libro Historia del traje y la moda, la importancia que va a tener para la subsistencia del hombre el textil y los productos que de allí se generan. Y son productos que no solo van a cumplir una función utilitaria, sino también mágica. En el ejemplo o en la imagen de la presentación vamos a ver que este esquema de diseño, uno podría estudiarlo pues no solamente desde la riqueza en cuanto al textil, sino también desde el diseño. Uno podría hablar de todos los elementos de composición, o podría hablar de teoría de la gestal y todos los aspectos que pueden aludir y pueden enseñarnos a nosotros también acerca de composición, proporción, color y otros elementos que para ellos eran muy importantes. Vamos a pasar el tiempo, pasan los siglos y tomo de referencia un texto de Laura de la Colina y también del profesor Alberto Chinchón, donde plantean que si bien en la prehistoria el tejido y el textil se va a realizar por hombres y mujeres, ya para los griegos va a tener una consideración diferente, ya que ellos consideraban inferior a la mujer y que la actividad de tejer, la actividad de bordar, pertenecía más a algo que era sistemático, no requería mucho pensamiento, entonces se va a delegar como un arte inferior. Y ahí vamos a empezar a encontrar una división entre lo masculino y femenino, cómo la mujer va a asumir esa condición de mujer tejedora, mujer bordadora, y el hombre pues va a dedicarse a otras manifestaciones artísticas o a las artes superiores. Pero en el siglo XIII y XIV vamos a encontrar que en Inglaterra surgen unos talleres gremiales masculinos donde van a crear un estilo de bordado medieval llamado opus anglicanum, donde el hombre era el único que podía intervenir en este tipo de construcción con el objetivo de realizar vestiduras litúrgicas. La mujer, si bien también bordaba, también se encargaba de esta labor, no podía estar en todo el ciclo, en todo el proceso productivo. El hombre al fin y al cabo era el que vendía posteriormente sus productos y ella pues se le pagaba menos, no estaba considerada como en el mismo estatus o en el mismo equilibrio que el hombre frente a la construcción del textil. Luego de la Edad Media vamos a encontrar que para la mujer burguesa tejer, el acto de tejer era un acto que hacía parte de sus tradiciones, la hacía ver como una buena mujer que cumplía como con esas condiciones que tenía que tener, y lo podemos ver representado en esta pintura de Vermeer, una mujer de clase media, media alta, que lo hace por distracción, que lo hace para embellecer su hogar, pero también vamos a encontrar que muchas mujeres pues era su sustento económico. Y cómo a partir de ese sustento económico, esta mujer en condición de obrera, pues también tenía que vivir o sufrir acosos, como el que vemos en esta obra del artista Leicester. Entonces vamos a encontrar que el tejido pues, va a estar vinculado a una actividad complementaria para la mujer, pero también una forma de subsistir. Seguimos en el tiempo, vamos a encontrar que llega la revolución industrial, vamos a encontrar en la revolución industrial en 1780 un punto de inflexión donde la producción acelerada del textil va a bajar los precios, al bajar los precios se va a masificar, ya el textil no era exclusivo para los ricos, sino que va a permitir el acceso a más personas y en esa producción acelerada vamos a encontrar que un colectivo de arquitectos, un colectivo de artesanos se van a gremiar y van a conformar el primer movimiento en diseño llamado Arts and Crafts o Artes y Oficios. Ellos querían rescatar o reivindicar la labor artesanal porque consideraban que el producto que estaba saliendo de la industria no cumplía con características estéticas, el industrial no pensaba en la construcción del producto adecuadamente, solo funcionaba pero había descuidado la parte formal estética. Entonces Arts and Crafts se va a encargar de devolver esos elementos estéticos y formales al producto y el textil pues va a ser muy importante en el desarrollo en este periodo. Estamos hablando que desde 1850 a 1914 vamos a encontrar gran desarrollo del textil, telas, alfombras, papel, textiles para la pared y que van a construir un nuevo discurso frente a la decoración de interiores.
William Morris también contribuyó para otro movimiento que van a ser ahí paralelo, que es el Art Nouveau o el modernismo, perdón, que va a ir desde 1880 a 1900, que va a tener también influencia posterior en la Bauhaus, en la escuela de la Bauhaus, y vamos a encontrar que en Escocia se va a crear la Escuela de Artes de Glasgow. Aquí, en esta época, va a existir esa tensión entre bellas artes y artes aplicadas en la escuela, que se querían fusionar estos dos elementos, las bellas artes y las artes aplicadas, y vamos a encontrar que Jessie Newberry va a ser la encargada del departamento de bordado, y fuera de encargarse del departamento de bordado, ella quiere establecer la costura como una forma de diseño particular. No solamente se va a enseñar dentro de la escuela, sino que se van a ofrecer talleres a la comunidad, a la industria y a otros sectores, tratando de generar una práctica del bordado diferente, solo diferente a la del hogar, y viéndole un potencial en el campo del arte y en el campo del diseño. Pasamos en el tiempo y llegamos en las vanguardias, donde algunas de las vanguardias van a ir vinculando poco a poco el textil. Por ejemplo, en el cubismo, a partir de trozos de textiles y partes de prendas, van a construir collage. En el futurismo se va a invitar al uso de diferentes materiales y también la vinculación del arte-diseño, al igual que en el constructivismo, donde se van a fusionar las bellas artes con las artes aplicadas. Bueno, en este periódico español, en el año 2014, aparece esta publicidad donde hacen una exposición de 200 telas hechas por artistas, donde se evidencia ese nexo que se va a tener en la historia con respecto al arte y el textil. Pues el primero de ellos es un pañuelo de seda, serigrafiado, realizado y construido por Salvador Dalí. Vamos a encontrar también el diseño de este textil, para este telar, que lo hace el artista paulista Raúl Dufy, y también Alexander Calder va a diseñar, a confeccionar estructuras para que la industria del textil genere impresiones basados en su arte, su manera de ver el arte. Aquí vemos el póster de la exposición que se realizó en el 2014 en Londres. Vemos otras obras como la de Pablo Picasso. Ya como bala va a ser muy interesante lo que se va a mostrar allí, porque no solamente son sus pinturas, sino también el diseño de indumentaria y la concepción del mundo futurista. Entonces, indumentaria, él también va a diseñar objetos, mobiliarios, sillas y todo un concepto de futuro vinculado con todos los elementos por los cuales nosotros estamos interactuando el día a día. Y ya para el constructivismo vamos a encontrar que en 1920 se va a unir los talleres de arte con los talleres de artes aplicadas. Vamos a encontrar que la Escuela Superior de Artes y la Escuela Estatal, por decreto del gobierno soviético, van a unificarlo o van a unirlo con los talleres técnicos, donde tenían una función muy importante, y era ofrecer una gama de productos que necesitaban reflejar esa nueva estética de ese orden social que se estaba instaurando en Rusia. Y allí vamos a encontrar a Bárbara Stefanova como una pionera del diseño de indumentaria. Ella fue delegada junto con Popova para diseñar los primeros textiles para el Estado soviético. Nuevamente aquí, arte, diseño y la industria pues van a tener una conexión especial. También la fibra pues se va a emplear en el desarrollo de esculturas, en la exploración con nuevos materiales, como lo presenta esta obra de Gao, y pues vemos más diseños textiles de Bárbara Stefanova. Paralelo a las vanguardias, vamos a encontrar que el primitivismo va a transversalizar la historia del arte. Dentro del primitivismo vamos a encontrar que muchos artistas van a encontrar inspiraciones muy interesantes para sus obras, y también van a poder explorar otras posibilidades formales, van a poder explorar otras formas de concebir el objeto, otras formas de ver la imagen, que les va a permitir avanzar, les va a permitir transformar su arte.
Por ejemplo, Matisse, a partir de sus diseños, en un periodo en el que estuvo enfermo, viaja por el mundo y viajar por el mundo le va a posibilitar ver esos tapices Marruecos, esos tapices en Medio Oriente, en China y que vamos a ver representados en la pintura. También pues, se le hace ofrecimientos de hacer diseños para empresas textiles que él acepta. Este es uno de los diseños que él hace para una empresa francesa que posteriormente elabora. Y aquí pues hago de pronto un alto con respecto al textil, incluyo otras manifestaciones artísticas porque esta escultura me parece muy interesante para analizar. Pertenece a la iconografía de Tumaco Tolita, que los Tumaco Tolitas estaban por toda la costa de Colombia y Ecuador. Los tolitas, pues hay evidencias arqueológicas del año 600 a.C. y la de Tumaco 300 a.C. Y vamos a encontrar que ellos trabajaron en elementos muy interesantes que podemos conectar con las vanguardias, con el arte moderno. Por ejemplo, en la escultura vemos esa serpiente saliendo del ojo, ese elemento zoomorfo. Vamos a encontrar también ese collar de serpiente, esa división de la figura con varias perspectivas, lo geométrico, lo orgánico. Vamos a encontrar también la vinculación de dientes, algunos dientes felinos que representaban esos elementos sobrenaturales, y también en la parte inferior un manto más geométrico que orgánico. Esos elementos, la multiperspectiva, mirar varios planos, geométrico, orgánico, también se evidencia en el arte moderno. Entonces, pues nosotros podríamos preguntarnos cuando vemos historia del arte, cuando vemos esa relación como tan lineal de primero un acontecimiento, luego otro, que no es así. Nosotros podríamos ir y volver en el tiempo y hacernos esta pregunta. Si la tradición andina realmente era moderna, ¿cierto? Antes de la modernidad europea, ¿qué implicaciones tiene esto para la historia? Y lo vamos a encontrar en la escultura, también lo vamos a encontrar en el textil. Esta otra civilización preincaica, la cultura chancay, es una cultura que se ubicaba en el centro de Perú y van a ser expertos en textiles. Ellos no solo van a trabajar pintura en tela, sino que van a trabajar tapices, tejidos bordados, van a trabajar el brocado, la vinculación con plumas, y en todas sus obras pues van a representar la cosmovisión. Podemos vincular estos elementos iconográficos, estos elementos visuales con obras como la de Paul Klee, que pues, miremos también los periodos, el año 1200 después de Cristo, al año 1300, al 1939, donde ya estábamos hablando de las vanguardias. Y también les quería mostrar otro producto, ya no bidimensional, sino tridimensional de la cultura chancay, que realizaban con fibras vegetales que envolvían en gasa, y fuera de envolverlas en gasa también realizaban un bordado pues, para generar este tipo de productos que hacían parte del día a día. Es muy interesante que en Perú en la actualidad ofrecen talleres para conservar, preservar y mostrar pues, toda esa riqueza textil que ha tenido este país durante siglos. Paralelo a las vanguardias, vamos a tener el primitivismo, y en 1919 nace la primera escuela de arquitectura, diseño y arte llamada Bauhaus. Bauhaus es un nombre en alemán, es que el año pasado fue muy nombrado porque estaba cumpliendo sus 100 años y pudimos ver muchos documentales y programas y cómo la Bauhaus impactó todos los continentes. La palabra Bauhaus, Bau quiere decir construcción, Haus quiere decir casa. Vamos a encontrar que este movimiento trata de vincular también las bellas artes con las artes aplicadas, pero también fusionando la industria, cómo nosotros podamos generar productos que fueran bellos, prácticos, que pudiéramos también experimentar, explorar, pero que la industria los pudiera hacer de una manera fácil para poder llegar a los hogares, en este caso a los hogares alemanes. Y vamos a encontrar que el textil va a ser muy importante, el desarrollo textil. Muchos de los artistas o muchos de los estudiantes de la Bauhaus, si bien van a tomar caminos como la pintura, la escultura, el textil va a ser un elemento recurrente. Vamos a encontrar una división también de trabajo, la cerámica y el tejido se va a orientar más hacia lo femenino, las mujeres las direccionaban por ese camino, los hombres los direccionaban por otro tipo de materialidades, exploraciones, y las mujeres aquí no solamente exploraban con
textil, tapiz, sino que también lo llevaban a la moda. Sonia Delaunay, vamos a ver cómo ella, a partir de sus pinturas, a partir de sus obras vinculados con el arte abstracto, también los lleva al diseño de indumentaria. Ella para la década del 20 en París crea o abre una tienda de moda donde diseña y promueve también el textil y la indumentaria. Y bueno, la gran representante de la Bauhaus va a ser Annie Alberts, que después de tener que emigrar de Alemania para Estados Unidos, va a tener una trayectoria de 70 años con el arte textil. Vamos a encontrar que Annie Alberts puede tener la oportunidad de seguir siendo profesora y explorar, escribir libros, hay bibliografía y documentar muy bien la importancia del textil, no solo como objeto artesanal, sino también como un objeto artístico y de diseño. Va a tener la oportunidad de recorrer varios países de Centro y Suramérica y va a encontrar una inspiración muy grande en las comunidades nativas. Aquí vemos una comparación de una obra de Alberts con las molas cunas, las molas que tal vez muchos de nosotros hemos visto de la etnia cuna, tule o cuna, que pues, son característicos. Y vamos a ver cómo la influencia de estos textiles, no solamente visuales, sino también en la técnica, que Annie Albers no alcanzó a documentar en cuanto a técnica, pero se sabe que ella exploró y trató de aprender y de construir toda una diversidad de lenguajes en el campo textil. Bueno, esta es una imagen de las molas, lo importante que tienen las molas. Molas traduce ropa, traduce blusa. La mola hace parte del día a día de esta comunidad. La mujer es la encargada de hacer las construcciones con un tejido invertido, con un aplique inverso, telas capas sobre capas, que habla también acerca de su cultura. Y es interesante ver que en la construcción de estos textiles no ha sido así desde siempre. Va a ser una migración del tatuaje. Una vez llegan los españoles, llegan los conquistadores, se les prohíbe estar desnudos, se les prohíbe hacerse tatuajes y deben vestirse. Y ellos lo que hacen es trasladar esos tatuajes a las telas. Entonces vamos a encontrar elementos geométricos y elementos naturales. Bueno, y vamos avanzando en el tiempo, las vanguardias, la Bauhaus, y vamos a ver que a partir de la década del 50 ya se empieza a hablar del arte textil, ya empieza a tener nombre y empieza a tener un significado en el escenario del arte. Y aspectos como la contracultura, el resurgimiento de lo artesanal que va a estar ligado al movimiento hippie, el pensamiento feminista y hechos como en Francia en mayo del 68 van a permitir que el textil pueda penetrar en el mundo del arte, pueda ser explorado. Ya se habla de arte popular, de cómo el arte popular se puede vincular con las bellas artes. Empiezan a presentarse nombres como formas tejidas, nuevos tapices, arte de la fibra o arte textil, construcciones en fibras, esculturas, y ya para 1960 el arte textil va a tener cabida, si bien todavía no a través de los museos, a través de las galerías, pero va a empezar a tomar fuerza en el escenario artístico. Ay, perdón, que me salí de la presentación. Vamos a ver aquí. Ya, ¿me confirman si se ve la presentación? ¿Sí? Ok. Sí, Nati, la vemos. Sí. Y vamos por acá. Bueno, en la década de los 60. Vamos a ver que este artista francés, si bien empieza a explorar la pintura, él poco a poco va a ir explorando y va a ir vinculándose al tapiz, va a ser muy importante en la historia del arte textil porque él va a crear la primera Bienal Internacional de Tapicería y le va a dar un estatus de arte que antes no se le había dado. Él va a plantear que hay tres directrices. Podemos ver el tapiz del muro, el tapiz vuelve al muro y el tapiz como instalación. Ya va a pasar de ese escenario del tapiz en el suelo, que lo veo como un elemento más de mi hogar, a pasar en la pared, a sobreponerse o a juxtaponerse con el cuadro, con la pintura. Entonces va a ser muy importante en la historia. Aquí vemos algunas de las artistas que fueron invitadas
a estas bienales si tuvieron algún reconocimiento. Entonces vemos que ya el textil va a tener otras materialidades, ya no se habla de una bidimensionalidad, sino de una tridimensionalidad. Vamos a ver la exploración en técnicas, en nuevos materiales como el nylon, en este caso materiales plásticos, cómo puedo generar otro tipo de narrativas a partir del textil. En otros movimientos que van a estar paralelos, como el pop art, vemos a Oldenburg cómo utiliza el textil como insumo para la creación de sus esculturas. En este caso, pues vemos dos de ellas. Él va a ser una escultura a gran escala y cómo, conservando las características del pop art, ¿cierto? Esos elementos populares, elementos que vemos en nuestra cotidianidad, va a poderlos representar apoyándose en el textil. También en corrientes como el antiformalismo o posminimalismo o el arte povera, vamos a ver que poco a poco la vinculación del textil va a ser importante. Va a permitir, por lo menos en el posminimalismo, el textil va a permitirse manejar, manipular de otras maneras para crear otras representaciones, salirse un poco de esa rigidez de los materiales convencionales de este movimiento. Y en el arte povera pues van a aludir a lo reciclado, se va a aludir a esas otras posibilidades para la construcción de las obras. Y llegamos a otro elemento, otro momento, acontecimiento que va a ser muy importante en la historia del textil y va a ser el feminismo. ¿Por qué el arte feminista va a ser tan importante? Pues primero, la mujer va a tener como esa característica de llevar consigo en su historia cultural, el bordado, el tejido, todas las metáforas que se pueden construir a partir de ahí, pero también vamos a encontrar que las mujeres, para encontrar una diferenciación y poder hablar acerca del feminismo, encontraron en el textil una buena alianza, porque para su momento pues no se trabajaba. Entonces, tomar algo que ha sido tan femenino para hablar acerca del feminismo, pues fue la unión perfecta. ¿Qué se quería con esta obra, por ejemplo, de Dinner Party? Romper con el ciclo de la omisión en la cual las mujeres son excluidas de esos registros históricos. Entonces, una vez más, pues el textil o el tejido, el bordado nos va a permitir hacerlo. Aquí vemos otra parte de la obra, es una mesa, es la primera obra de arte que vincula el textil que se va a presentar en un escenario de arte. Entonces va a tener también otro elemento muy importante en cuanto a la historia. Y yo de Chicago, pues no solamente va a presentar esta obra, sino muchas otras artistas van a empezar a incluir la labor de aguja, la cerámica y todas esas técnicas que se consideraban artesanales para el mundo del arte. Por estas décadas, pues se seguía considerando el arte textil como un arte íntimo, un arte inferior, un arte que estaba más vinculado al artesanal. Y al señalarse como un oficio femenino, va a causar mucha resistencia para poder entrar a la institucionalidad, a los museos, a esos lugares que ya otros movimientos artísticos pues tenían cabida. Esto lo plantea Carolina Gudelo en un artículo que se escribe en el año 2019. Bueno, aquí vemos otra artista que comienza también en la década de los 50 y de los 60, Sheila Hicks, donde ella va a trabajar con el hilo, con el concepto de la fibra y va a poder inspirarse. Ella también tiene la oportunidad de viajar por el mundo y la conexión con lo nativo, la conexión con los tintes naturales, con las fibras naturales, le van a permitir a ella construir una historia. En la actualidad hay una exhibición que se está realizando, una retrospectiva que se hizo desde agosto del 2019 hasta enero del 2020. Otro camino o otras miradas que va a empezar a tener el textil es esta propuesta que hace Jones en 1987, cuando a partir de sus amigos y su entorno familiar, él empieza a evidenciar que están muriendo a causa del SIDA y que los tratamientos no están siendo eficientes, que el sistema de salud no está respondiendo adecuadamente. Entonces él invita a sus amigos y amigos de los amigos a que realicen estas colchas conmemorativas de las personas que murieron de SIDA. Estas colchas se iban a exhibir
el domingo 28 de junio, el Día de la Libertad Gay y Lesbianas en San Francisco, y pues él no se imaginó que iba a tener tanta acogida por parte de las personas. En la actualidad hay más de 45.000 colchas que plantean que pues no pueden llevarlas todas a exhibir porque cada día llegan y llegan más colchas. Él a partir de esto se vuelve un activista y se vuelve una persona muy importante para defender los derechos de minorías. Y así, 70, en los 80 y en los 90 no vamos a encontrar tanta acogida del textil, digamos que van a ser décadas muy, muy quietas frente al movimiento textil, pero ya en los 90 vamos a encontrar que si bien sigue en la periferia, sigue con el textil, sigue en ese carácter fronterizo, vamos a encontrar que hay dos aspectos que no han permitido o que no han posibilitado que se defina como tal o que se pueda vincular en el escenario del arte totalmente. Primero es esa extensión del término. Cuando se habla de arte textil hay muchas materialidades. Yo puedo hablar de arte textil no solamente cuando trabajo con fibras vegetales o fibras sintéticas, sino que también puedo hablar de las técnicas, y las técnicas las puedo vincular a los metales, a los plásticos, al vidrio, bueno, puedo vincularlos con otros aspectos. Entonces, esa extensión de los términos va a dificultar una clasificación del arte textil, y también el solapamiento que ha tenido pues, en tantas décadas con respecto a la artesanía y el diseño. ¿Cuál es ese límite para llamar a este producto obra de arte o diseño, para llamarlo obra de arte o artesanía? Entonces, en los 90 todavía se sigue discutiendo, todavía se sigue conversando y pensando, bueno, ¿qué es el arte textil? Y si realmente se podría hablar del arte textil en un escenario del arte. Bueno, poco a poco va a ir entrando a los museos, a pesar de la resistencia, a pesar de verlo como algo que no era perteneciente o que no se incluía dentro de las manifestaciones artísticas. Esta es una obra del africano el Anatsui, donde si bien trabaja la técnica del tejido, no está trabajando los materiales convencionales. Vamos a ver que cuando uno busca obras de arte textil o cuando uno está indagando acerca del arte textil, muchos de los productos no están clasificados como arte textil, sino que se vinculan al junk art o al postminimalismo o al arte conceptual o al arte povera. Entonces, eso tampoco ha permitido generar un discurso claro con respecto a esta manifestación. La artista vasca, Ana Laura Alaez, en esta obra, Tigresas y Felinas, ella aborda el tema de la indumentaria y cómo la indumentaria, a partir de la visibilidad y el ocultamiento, se habla también de identidad. Es interesante también estas nuevas posibilidades que va a permitir el textil y otros materiales y sus técnicas para la presentación de las obras. Y en Colombia vamos a encontrar dos momentos. En la primera mitad del siglo XX vamos a encontrar que hay una ausencia de representaciones textiles consideradas como arte. Si existían, se llevaban a la artesanía o se vinculaban al arte precolombino, pero no se consideraban como obras. Y posterior a la década de los 50, cuando aparece el Colegio Mayor de Cundinamarca, que crea unas clases de diseño de interiores, diseños de espacios y decoración, van a tener una gran influencia de la Bauhaus y de las vanguardias. Y ahí se va a permitir que el textil salga de ser encasillado como tapiz, como solamente un objeto decorativo, y van a llegar a otros medios de expresión. En el Colegio Mayor de Cundinamarca van a estudiar 3 mujeres que se van a convertir en las pioneras del arte textil en Colombia, como Marlene Hoffman, Olga Ceballos de Amaral y Estela Bernal. De las 3, la que más trayectoria, reconocimiento y más posibilidades ha tenido a nivel nacional e internacional es Olga Ceballos de Amaral, o Olga de Amaral como se conoce. Ella va a poder trabajar con diferentes fibras, va a tener inspiraciones en las comunidades indígenas, trabaja con comunidades artesanales en el país, ha podido vincular nuevos materiales, el metal, también el oro. Entonces es una obra que va a tener
multiplicidades de miradas y de materializaciones muy interesantes para investigar también con los vínculos con respecto a lo nativo, a lo cultural y también a lo popular. Y a partir de los 90 vamos a encontrar que si bien el museo y las galerías no van a darle tanta apertura al arte textil, las organizaciones van a ser las encargadas de impulsar esto, como el World Textile Art, que se crea en el año, en este momento se me escapa el año, que se crea en el año 1997 por la colombiana Pilar Tobón, y a partir de ella, pues de esta organización se van a crear bienales, salones, concursos, y el arte textil pues va a tener mayor visibilización. Al igual que el Centro Argentino de Arte Textil CAT, que surge en 1977. Vamos a encontrar que cuando hablamos de arte textil, Chile y Argentina van a tener una historia diferente. En Colombia se va a demorar más la apertura y la aceptación al arte textil. En cambio, en Chile y en Argentina vamos a encontrar que desde los 60, 70, cuando con el movimiento feminista, con el movimiento hippie, ya se va a instaurar el arte textil como un arte más en el mundo de las bellas artes. También la red textil iberoamericana aparece en el año 2006 con la intención de visibilizar no solamente el arte textil, sino la artesanía, el textil vinculado con las comunidades indígenas. Entonces van a cumplir una función muy importante con respecto a la visibilización y difusión del arte textil. Y en la actualidad pues sigue esta discusión, si se puede considerar la obra como obra de arte o como artesanía o como diseño. La curadora de arte, Janel Porter, plantea que, bueno, si bien esta discusión todavía existe, debemos permitir o ya se debe aceptar y dar la apertura de que esas líneas, esas fronteras no están tan marcadas, sino que el arte en la actualidad plantea más bien una unión, invita o convoca a trabajar y apoyarse en la artesanía, a mirar cómo el arte y el diseño pueden trabajar. Ya no deberían ser fronterizos, sino que deberían ser complementarios, deberían trabajar asociados. Carmen Carafela es una artista colombiana donde plantea que el arte textil pues, se manifiesta a través de sus técnicas o a través de los materiales, y que la diferencia con el diseño pues, va a radicar en su contenido y también la reflexión y el objeto comercial, el sentido que va a tener el producto. Ahí ya estaríamos hablando de esa gran diferencia entre arte y diseño, que es el usuario. El diseñador trabaja para un usuario, el artista no. Ahí pues tendríamos esa gran diferencia. Y también para hablar del arte contemporáneo podemos plantear que no hay que generar esas barreras o esas distancias entre arte y artesanía, sino más bien aprovechar las potencialidades que tienen cada una para trabajar en conjunto. Bueno, Cecilia Vicún es una artista chilena que tuvo que partir en el periodo de la dictadura y ha sido una embajadora de los derechos, de la política. Ella en su obra también trata de rescatar esa herencia indígena. En el 2017 realiza un performance llamado Cordón Umbilical, Unido al Cosmo, donde convoca mujeres a partir del textil, cantos y palabras indígenas, pues logra unir y reunir a la gente. Ella también es poeta, entonces es muy interesante cómo reúne tantas manifestaciones artísticas alrededor del textil y también el concepto que podemos decir entretejer, unir al otro, trama y un timbre. Cuando hablamos de arte textil, pues podemos hablar de materiales, hablar de técnicas, el tipo de producto. Hay variedad. La variedad del arte textil es expansiva, no podemos clasificarla en 2 o 3. Yo me atreví a hacer una aproximación a algunas miradas que podríamos tener del arte textil. Podemos encontrar alguna diferenciación por el contexto y el sentido que tiene, y también pues, la relación de ese producto con los otros que se crean. Esto ya lo voy a mostrar rápidamente. Podemos agruparlo como activismo,
o colectivos o expresiones frente a la violencia. Ejemplos en África, en Sudáfrica con el apartheid, pero podemos llevarlo también al contexto colombiano con los tapices de Mapuján, de la Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz. Podemos llevarlo también al arte conceptual. En esta convocatoria del 2016 casi Doris Salcedo para crear esta tela en la Plaza de Bolívar para denunciar nuevamente y hablar acerca de la violencia. Podemos tomar también la ropa como tema, donde encontramos obras que el concepto de indumentaria o el concepto de diseño va a estar evidente. En esta obra, Vestidos Orales del 2015, de Sandra Joana Silva Cañaveral, vamos a encontrar el trabajo interdisciplinario, cómo arte y diseño se fusionan y cómo se pueden crear estos vínculos y en ningún momento se van a considerar como diseño, como arte, sino que esos entrecruces van a ser interesantes en el nuevo escenario del arte. También cuando se toman objetos y entornos, en este caso Rosario López en el 96 es aceptada para esta convocatoria, en esta muestra, no por los materiales que utiliza, sino por las técnicas, el concepto del tejido. Se estaban buscando artistas que quisieran crear obras a partir de otras materialidades, otras narraciones, otras posibilidades plásticas. También la representación del cuerpo humano pues va a estar vigente. Gada Amer es una artista egipcia, entonces cómo también a partir de diferentes materiales podemos construir obras, o Nombre propio de Johanna Calle de 1997, donde traslada las fotografías en los periódicos de los niños de bienestar familiar a el bordado. La pintura como referencia, también el arte textil se inspira en la pintura. Bueno, voy a pasar aquí rápidamente por el tiempo. El trabajo también en los medios mixtos, en este caso la artista chilena Juana Gómez, cómo trabaja el bordado a mano y fotografía sobre algodón. Entonces, son muchas las posibilidades que nos permite el textil y también jugar con otras materialidades, con otras posibilidades. La acción como tema, vamos a ver un fragmento del performance que realiza el artista. A ver, unos segundos. Cómo me permite también construir una obra a partir de la narración, a partir de los materiales, a partir del tejido, el bordado. También pues vamos a continuar viendo en el arte feminista la importancia que tiene el tejido y el bordado. Carolina Caicedo, artista colombiana, pues aborda el textil, el tejido, el bordado como una manera también de reivindicación de la mujer, al igual que en esta obra del artista brasileña que fue del año pasado con el tema del feminicidio. Y pues digamos que una de las manifestaciones del arte textil más reciente es el graffiti de lana. Estas dos obras no tienen fecha, pues se habla que Magda Sayer es una artista que a partir del 2005 empieza a intervenir la ciudad, empieza a intervenir los exteriores, en algunas ocasiones le permiten dejar sus textiles un tiempo, en otras ocasiones ella lo debe retirar, y cómo también pues el textil va a salir del interior, va a salir de esa intimidad del hogar para presentarse en espacios públicos. También pues el arte textil como escultura, las posibilidades de las técnicas mixtas, cómo ustedes pueden apropiar tantas posibilidades para la construcción de la obra. No olvidar que el tejido y el textil que tienen nuestras comunidades indígenas también son valiosísimos para estudiar, valiosísimos para tener presentes. En este caso, Benjamín Hakanami-Hoy es diseñador, él es un diseñador gráfico, pero también se vincula con el medio artístico. Su tesis de grado
fue un libro donde contaba toda la historia del chumbe, estas telas, estas franjas de tela que, vamos a ver acá, estas franjas de tela que utiliza la comunidad y todas las representaciones que tienen desde lo masculino, desde lo femenino, desde la cosmogonía. Esta comunidad es la comunidad Inga, que se encuentra en el Valle de Sibundoy y en Putumayo, y él, a partir de su historia cultural, a partir de la historia de su comunidad, ha creado todo un discurso. Aquí vemos solamente un fragmentico de su libro cuando él cuenta cómo el chumbe, ese tejido, ese elemento, ese ícono, de dónde nace, que son historias que no se habían documentado y que gracias pues al trabajo que él realiza, pues nosotros podemos conocer. Esta figura de hombre rana viene en analogía porque en su comunidad saben que cuando la rana croa es porque va a llegar la lluvia. Si llega la lluvia se puede cultivar, pues al cultivarse vamos a tener fertilidad y esa fertilidad la trasladan a pues, la fertilidad entre los seres humanos. Entonces es hermoso cómo el textil no solamente es un textil y un tejido, sino que cuenta acerca de una historia, acerca de una comunidad. Y también pues, dentro del mundo conceptual vamos a encontrar el arte textil trabajado en otras materialidades. Pues, Claudia Jaquín en esta obra Signos de piel, si bien no está trabajando con fibras, está trabajando con materiales metálicos, malla metálica, tornillos, pero está construyendo un tejido. Y el tema del tejido, pues también podemos vincularlo como arte textil. Coloco 3 puntos suspensivos porque podríamos dar muchísimos ejemplos donde el arte textil ya se vincula con lo ambiental, con las instalaciones, con el texto, lo semiótico, con el diseño. No traje ejemplos o no vinculé ejemplos de artesanías de Colombia, pero también es muy interesante cómo el textil se ha fusionado, se ha integrado entre la artesanía y el diseño. También las nuevas tecnologías, textiles que tienen sonidos, textiles que cambian de color, todas esas nuevas tecnologías y propiedades de las fibras que podemos apropiar para las obras y pues, siempre teniendo en cuenta el campo antropológico, que el arte textil, la historia del arte y la historia cultural siempre van a estar de la mano. Muchísimas gracias por la atención. Nati, qué privilegio tan grande ha sido para las 26 personas que estamos en este momento conectados, haberte escuchado una charla tan maravillosa como la de hoy. Te digo pues que para mí muchísimos de estos temas se dan como ese encuentro por primera vez. Yo quisiera invitarlos en esta franja, vamos a estar más o menos hasta las 3:10 haciendo preguntas con la profe, entonces para que arranquen a colocar sus preguntas, sus comentarios en el chat. Me parece que hoy se tocaron unos temas muy relevantes, Nati, y ello tiene que ver como con varias cosas. Primero, esa disolución entre eso que no sabemos dónde empieza o termina eso que es arte y que es artesanía o que es diseño, ¿cierto? Es una discusión, de hecho, bastante vieja, que hoy Sí. en la contemporaneidad, incluso pensar que tenemos que establecer esas fronteras, casi que sería una cuestión completamente anacrónica. Hoy cuando se puede penetrar y configurar desde el arte unas propuestas de arte textil y poderlas presentar en el marco de un espacio dedicado al diseño textil y viceversa, ¿sí? Hoy cuando un diseñador de modas quiere hacer un poco ese cruce y presentar eso en el marco del circuito artístico contemporáneo. Me Sí, parece que en la actualidad el mundo nos está invitando a trabajar con el otro, no generando divisiones, sino encontrando cómo nos podemos alimentar, cómo nos podemos aportar. sí. Bueno, me faltaba decirles que aquí dejo algunas de las referencias bibliográficas que tomé para esta presentación, pues si alguno pues, quiere tomar nota o está interesado en profundizar. Igualmente, bueno, como planteé en el principio, no sé si estaban, que pensé la charla en dos sentidos, si era un abrebocas o profundizaba, tomé la decisión de hacer un abrebocas, entonces pues tomé elementos como para enunciar cosas, pero quedan eso, enunciadas. De hecho, hay otra discusión que también me parece muy importante y que apareció un poco en tu charla y que la pongo en contexto y en relieve aquí porque algunos de mis estudiantes, bueno, aquí en el sur del país, hablar de esa relación con el tejido y las culturas indígenas, pues es muy apremiante. Y yo sí quisiera preguntarte, por ejemplo, en el campo del diseño, que emerge mucho esa relación de trabajar
los diseñadores con las comunidades indígenas cuando surgen un problema, estos problemas éticos frente a lo que le pertenece a esas culturas, cuando se consolidan esas colaboraciones. Ahí, por ejemplo, la reflexión en el campo de la moda, ¿tú qué tendrías para decirnos ahí? Sí, bueno, les ocurrió, podría contar, hace algunos años, cuando Artesanías de Colombia trata de vincular a las comunidades indígenas con el diseño de modas, creo que fue para el año 2002 o 2003, que hicieron unos trabajos en conjunto para que los diseñadores de moda fueran a Milán y expusieran sus diseños. Si bien lo hicieron, posterior a ello se presentaron muchas críticas porque el diseñador de modas se llevó todo el protagonismo y la comunidad indígena quedó como solamente lo hicieron. O sea, yo diseñé, el otro hizo, yo soy el que tengo el conocimiento. Entonces, a raíz de eso, pues, uno podría aprender y desde el programa de diseño de modas que se han hecho trabajos con comunidades indígenas, es que yo no voy o yo no llego a decir esto es diseño, esto es lo que hay que hacer, sino que es respetar, validar y aprender, tratar de aprender con el otro toda la técnica, toda la historia, todo el sentido, toda esa configuración simbólica que tienen sus productos y cómo desde el diseño puedo mostrarlos respetando, validando y siempre dándoles reconocimiento. Yo pienso que ahí estaría como esa función. Primero, respetando, no imponiendo, sino tratando de dialogar lo que es el diseño con todo ese legado de tradición e historia indígena y dando el reconocimiento. Ninguno estaría por encima del otro, sino que se hizo en un trabajo en conjunto. Entonces pienso que ahí estaría como el elemento importante a tener en cuenta. Y también que en la actualidad los diseñadores, pues no sé si en el campo del arte, pero si yo como diseñadora de modas o diseñadora industrial voy a realizar una colección y voy a tomar símbolos de las comunidades, yo no lo puedo hacer. Yo tengo que pedir un permiso, yo tengo que saber también los límites y ha ocurrido en el escenario de la moda cuando Carolina Herrera hace algunos años que toma los elementos de bordados de comunidades indígenas mexicanas y ellos hacen la demanda, pues resulta que la perdieron. El gobierno mexicano no apoyó a la comunidad, pero de todas formas pues fue un aprendizaje para cuando hablamos de ética y responsabilidad social, que yo debo contar con el otro y debo respetar ese legado cultural. Por acá hay dos preguntas de José Álvarez. La primera dice así: entonces los textiles pueden ser de cualquier material siempre y cuando sea algo entretejido. ¿Entretejido de qué manera? ¿Cuál es el límite para que deje de definirse como textil? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. Sí. Digamos que esa es la discusión contemporánea, ¿cierto? Cuando yo utilizo materiales textiles, ya sea trabajar, no sé, telas, collage, un patchwork, y cuando trabajo la técnica, ¿dónde está esa división entre arte, artesanía? Pues en realidad yo respondería sin decir qué es la respuesta correcta, me iría a lo que en alguna diapositiva presenté y es frente a la función que va a cumplir ese producto y el sentido, la función y el sentido. Si la función y el sentido va como solamente una exhibición, no sé, voy a vender esos tapices y no tiene ningún concepto, no tiene una profundidad, no tiene una reflexión, no se ha interiorizado, es un producto artesanal. Porque también, bueno, si bien no lo vinculé aquí, para los 80, 90 y el 2000, el textil se va a convertir en un boom. Todo el mundo va a saber bordar, todo el mundo va a saber tejer y todo el mundo lo llama arte. Pero en realidad esos productos es arte, pero es arte popular, es vinculado con lo artesanal, están representando, pero no hay una identidad como obra. O sea que es importante, pues ahí tendríamos que invitar de pronto cuál es la conceptualización, cuál es el sentido de utilizar esas fibras, por qué la construcción. Y yo pienso que al tener una buena conceptualización se lo podría lograr un significado y un sentido que lo haría diferente a cualquier producto elaborado con textiles. Y pregunta también José Álvarez y otra: ¿cómo se trata el tema de la originalidad y el plagio en el arte y la industria textil?
Bueno, la originalidad y el plagio en la industria textil. Sí, en el arte y en la industria textil. Bueno, hablamos de originalidad en la medida en que yo aprendo la técnica, supongamos. Yo aprendo punto de cruz, aprendo los bordados tradicionales, ahí estoy aprendiendo, no he aportado nada. Hay originalidad cuando yo ese punto de cruz lo puedo llevar a otro nivel, cuando puedo decir que ese punto de cruz ya no es ese bordado sobre la tela tradicional, sino que ese bordado yo lo puedo explorar, ya sea con otras materialidades, ya sea en otras dimensiones, ya sea con otro discurso. Ahí estamos hablando de originalidad. Sería igual que la pintura o cuando hablamos de la escultura. Yo aprendo a pintar con lápices, yo aprendo a pintar con carboncillo, hasta ahí. Pero cuando eso que yo pinto va a tener originalidad, cuando puedo aportar desde otra mirada, puedo aportar desde otra técnica, puedo darle otra presentación. Y ya en el campo de la industria, podríamos decir que la industria tiene una base, es una base en cuanto a técnicas y producción. Ya el diseño estaría sobre todo en la manera de construir el textil. En la industria textil vamos a encontrar que la manera de construir la tela, el diseño, ahí estaría como esa parte de innovación. Y plagio sería cuando se asume símbolos o iconografías que ya existen y que yo no doy los créditos. Ese es el gran problema, que no se le dan los créditos. Por ejemplo, con las molas, la gente puede tomar de inspiración las molas, pero en ningún momento da créditos a que pertenecen a la comunidad cuna, ni siquiera se les paga, ni siquiera se les pide permiso. Ahí es cuando se comete un error con el otro, porque yo debo reconocer que eso no es mío. Por acá hay un comentario de Diana Ortega, dice, considero bastante importante este recorrido del textil en esa pugna por etiquetar qué es arte o artesanía, sobre todo por lo complejo de las connotaciones peyorativas a las que pueden estar vinculadas. Creo que Sí. nos abre un poco más el panorama para trabajar de manera colaborativa y elegir los medios que pueden estar más acorde, ahí se me movió, que pueden estar más acorde a la intención o mensaje que se quiere comunicar. Ese es como un comentario. Michael Donoval dice, me parece muy relevante todo lo discutido. Uno de los materiales que trabajamos son el tejido y el bordado. A veces es visto de manera peyorativa con otras técnicas como la pintura, el dibujo y la escultura, por las cuestiones que marcadas entre el trabajo tangible e intelectual, en nuestro caso tratamos de generar un diálogo entre las técnicas y lo conceptual estético. Bueno, Michael sí es nuestro Michael Donoval, es un egresado del programa de la licenciatura, quien además está abordando en su ejercicio profesional esa relación con el bordado y el tejido. Entonces creo que si es él, pues en parte esa es como un poco su posición. Claro, y también pues el objetivo, digamos que a mí me interesa mucho este tema, me parece apasionante y es por todas las posibilidades que todavía están por explorar. Y tristemente ese sentido peyorativo es por cómo la historia ha dividido esas artes mayores, esas bellas artes y artes inferiores, y también tristemente por el rol que la mujer o que se le dio a la mujer en la historia. Entonces era un arte inferior, era un arte que, pues, que no era repetitivo, reiterativo y no tenía ningún elemento innovador, y vemos que eso no es así. El textil tiene unas posibilidades de manejo increíbles en cuanto a materiales y técnicas que pues, eh, mi intención de que fuera tan visual era eso, que ustedes, que todos pudieran percibir todas las posibilidades que tienen para construir, crear, para reinventar Ujú. y seguir trabajando en el campo del textil. Quiero darle la voz al profesor Álvaro, nos acompaña como apoyo técnico en los lunes con las artes. Entonces, pues, Hola, hola Hola Álvaro, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. Bueno, me alegra mucho verte y escucharte. Yo quiero aportar algo desde mi visión como artista, Uh un -huh. poco a la pregunta que hacía el primero de nuestros participantes, José Álvarez. Eh, yo creo que es un asunto, para el artista es un asunto estratégico, básicamente. O sea, si yo decido enmarcarme dentro del arte textil porque existe una posibilidad
enviar una obra, participar de un concurso, participar de una curaduría, y ese es el gran tema porque así lo dijo el curador o así lo dijo el museo o la galería, pues uno tiene plena libertad de decir que ese producto es arte textil porque usa allí unos materiales, porque usa allí unos procesos y utiliza allí unas técnicas que al buen concepto de uno pueden entrar. ¿Mm? Pero ese curador puede decir que no, puede decir que eso todavía es muy dibujo o es muy pintura porque no era lo que estaba buscando. Entonces uno juega mucho a esas clasificaciones y a esas estrategias. Y por otro lado, también tiene que ver mucho con las investigaciones de la práctica propia. O sea, si yo no creo que porque use hilos, por ejemplo, la última exposición que yo tengo de grabados donde uso máquina de coser y hilos, yo no la consideraría arte textil. ¿Sí? Yo considero que ha sido una exploración dentro de las artes gráficas y ahí llego y ahí paro. Pero de las otras dos exposiciones anteriores donde intervenía prendas, hacía prints, estampados, ahí sí yo, por ejemplo, me lanzaría a enviarlas a una convocatoria de arte textil, porque para mí claramente son otra línea de investigación que no está en una técnica más tradicional como el grabado, como las artes gráficas. Entonces, un poco uno desde el arte combina esas dos cosas. Por supuesto, los que ponen los límites históricos son los críticos y los historiadores de arte. Uno quisiera moverse libremente entre todas las fronteras. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Sí, igual yo lo hice con la obra de Sandra, porque lo coloqué como objeto y creo que ella en ningún momento lo pensó, pero se permite jugar esos ires y venires. Creo que también de los artistas de vanguardia, pues nunca creo que por su mente haya pasado que uno podría hablar de arte textil. Sin embargo, el textil está presente, ya ha estado presente en la historia. Por acá hay otra pregunta de Juliana, dice, buenas tardes, qué gusto escucharlos. ¿Es posible que el modernismo y toda la tecnología actual opaque el arte que las comunidades antiguas han creado y en algún punto lo lleven a desaparecer? No, yo pensaría que las comunidades indígenas o el legado o todo lo que una comunidad nativa puede construir o ha construido, eso no lo opaca la tecnología, no lo opaca los desarrollos contemporáneos. Pienso que es más estratégico verlo o posibilitarlo como puntos de inspiración. Ellos tenían una gran conexión con la naturaleza, tenían una gran conexión con ellos mismos y el mundo. Y poder entender esa cosmogonía, poder entender esas formas de interacción entre el objeto, el hombre y la naturaleza, antes nosotros debemos seguir estudiando, profundizando en esos temas para aprender de ellos y poder generar como analogías, metáforas, generar nuevas narrativas que puedan unirnos con los objetos contemporáneos, con nuestra forma de ver el mundo en la actualidad. Entonces yo no consideraría que ninguna medida se opaque. Igual, tampoco podemos pretender que la vida siga estática o la historia sea estática, ¿no? Es normal en la historia y en la historia del arte y en la historia de la cultura las transformaciones. Es mirar cómo esos referentes, cómo esos elementos se van transformando. Igual, por ejemplo, lo que les conté ahorita de las molas no existían. Fue una transición del tatuaje al bordado, ya que a ellos se les impedía seguirlo haciendo, ya que el vestido se les impuso como prenda. Ya no podían tener su cuerpo tatuado, sino tener su cuerpo cubierto de una tela que no lo representaba y se va transformando. Nati, y una última pregunta de Jimena. Dice, ¿es posible hablar de arte textil desde la virtualidad? ¿O al omitirse la acción manual, lo que se realice se quedaría rezagado de este arte? Bueno, en realidad en esa área he explorado poco, porque también existe el arte mediado por la tecnología. Entonces, el arte mediado por la tecnología puede representar lo textil. No sé, bueno, también la pregunta podría ir de la mano como con las impresoras o con la máquina que puede permitir productos
que no han sido elaborados a mano. No hay ningún problema, eso sigue siendo arte textil. En Alemania, en Suecia, vamos a encontrar artistas textiles que no hacen sus obras, sino que han desarrollado maquinaria para construirla y no hay ningún problema. Ya esa es otra discusión que también está superada. Si el artista es artista o la obra es obra porque el artista la hace o no, pues ya la apropiación de la tecnología está y es una forma más de expresión. Y por acá Elizabeth, de hecho, nos aporta un referente y dice, Francesca Piñol es una artista que trabaja el arte digital textil. ¿Sí? Nati, no sé si te queda una última pregunta para no dejar con la pregunta a Lady Liliana, que dice, las instituciones culturales que están enmarcadas dentro del circuito del arte no independiente, ¿qué acogida le dan a este tipo de prácticas artísticas con las formas y tejidos en el arte textil? Esa ha sido la tensión. La institucionalidad no le ha dado el valor y no le ha dado la importancia que tiene el arte textil. O sea, que esa es una tarea que ustedes tienen como artistas, que uno desde el diseño tal vez podría aportar, pero es un camino que todavía se está dando, la apertura, porque he encontrado muchos artículos del 2018, 17, 16, donde todavía la institución no acoge, no mira, no permite, no considera que el arte textil es una manifestación que se puede equiparar con la escultura, que se puede equiparar con la pintura o esas artes tradicionales. Bueno, Nati, pues te agradecemos un montón. Yo te quisiera pedir 5 segundos que dejes de compartir para yo compartir Sí, la claro. próxima pieza del próximo lunes con las artes. Bueno, pues extenderte nuestro agradecimiento desde el departamento a esta invitación tan maravillosa con esta conferencia. Quiero invitarlos dentro de 8 días con nuestra siguiente invitada, Yacérica Orozco Lozano. Es maestra en artes visuales de la Universidad del Quindío y viene a contarnos un poco cómo fue realizar ese trabajo de grado en el marco de las artes visuales. Ella ha titulado su conferencia Repeticiones, traducción de obsesiones, gestos y listas indecibles, y su reflexión va a estar aunada precisamente cómo abordar tantas técnicas tan distintas en la configuración de un trabajo de grado en artes visuales. ¿Sí? Entonces, un poco, digamos que es mi intención extenderles esta invitación y de nuevo, pues, darte las gracias, Nati, por este trabajo. Aquí todos te dan las gracias. Muchas gracias, dice José Álvarez, estuvo genial. Muchas gracias, muy interesante, te dice Jimena. Bueno, muchas gracias en nombre del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Bueno, pues también les agradezco muchísimo que se hayan quedado en este ratico con el arte. Sandra, Álvaro, muchísimas gracias por la invitación y bueno, eh, me alegra mucho poder haber compartido con ustedes algo que me apasiona. A ti, Nati, muchas gracias y a todos muchas gracias por su asistencia. Los esperamos dentro de 8 días. Buena tarde para todos y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Profe, luego.